El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de Dios se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos, para que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Pueden tomar asiento. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla del perdón. Qué palabra tan hermosa, perdonar. Y es fundamental para que como cristianos nosotros podamos acceder al reino de los cielos. Jesús dijo: pidan y todo se les dará. Si uno pide con fe, Dios nos escucha. Y lo mejor que uno puede pedir está contenido en la oración que Jesús mismo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. De tal modo que cuando le pedimos a Dios que se haga su voluntad, es muy bueno eso, pedirle al Señor que se haga tu voluntad, no que se haga nuestra voluntad. Señor, que sea santificado tu nombre, no nuestro nombre. Es muy bonito lo que enseña Jesús, ¿cierto? Le pedimos que nos dé el pan nuestro de cada día, el pan material, pero también el pan espiritual, la salud física, pero también la salud del alma. Y así en el Padre Nuestro pedimos cosas muy importantes, incluso que nos proteja del maligno, del demonio. En latín se dice libéranos a malo, no como decimos en castellano, líbranos del mal, así como si fuera en abstracto el mal, no. La oración que Jesús enseñó es líbranos del demonio, del maligno, del enemigo que tenemos, que es un ángel perverso que nos hace daño. Y también antes decimos, no nos dejes caer en la tentación, porque
Siempre estamos siendo probados y tentados. Entonces, sin la ayuda de Dios, nadie se salva. Entonces, mis queridos hermanos, en el Padre Nuestro se contienen todas estas oraciones fundamentales que todo cristiano debería decir siempre. Y decirla ojalá de corazón, no repetir el Padre Nuestro de memoria nomás, sin saber lo que uno está hablando. Pero hay una oración en el Padre Nuestro que es muy especial, porque tiene una condición. Nosotros le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si Dios no nos perdona, no podremos entrar al reino de los cielos. No hay posibilidad de vivir en la paz de Dios, en la gracia de Dios, y después de esta vida, entrar al cielo, a la patria prometida, si no recibimos el perdón. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Si alguien dijera, no, yo no soy pecador, entonces no necesita que lo perdone Dios. Se va a ir derecho al cielo. Pero ¿quién puede decir eso? Que yo no tengo pecado, nunca he ofendido a Dios, nunca he hecho nada contra mi hermano, contra mi hermana y contra mí mismo. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos el perdón de Dios. Y cuando Jesús dice que pidamos el perdón, perdónanos nuestras ofensas, es porque Dios nos quiere perdonar. Qué maravilla, ¿no? Dios nos quiere perdonar. No es que nosotros tengamos derecho a que nos perdone. No es que Dios está obligado a perdonarnos. No es eso. Lo que Jesús nos dice es que Dios es un Padre tan bondadoso, es un Dios creador. Él nos da la vida, nos da todo, pero nos ama tan infinitamente que entregó a su Hijo único para que muriera en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué ese gran sacrificio? Precisamente para eso, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Por eso en la misa, cuando el sacerdote toma el cáliz con el vino, que se convierte en la sangre de Cristo, dice el Señor, este es el cáliz de mi sangre que será derramado por ustedes y por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Por eso Cristo murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Y sin el perdón de Dios, repito, no hay cómo entrar al cielo, no hay cómo vivir en la santidad, en la gracia de Dios, no hay cómo dejar, ¿no es cierto?, la oscuridad, la infelicidad de una vida sin Dios. Para reconciliarnos con Dios y vivir en su gracia, necesitamos su perdón. ¿Ya? Su perdón. Porque lo malo del pecado, queridos hermanos, no es solamente que robar, matar, fornicar, mentir, todos los pecados que conocemos, ¿no es cierto?, la gula, la mentira, todo lo que sabemos en los 10 mandamientos, ¿no? La idolatría, la brujería, por ejemplo, utilizar mal el nombre de Dios, no santificar el día del Señor, en fin, todos los pecados que normalmente cometemos, lamentablemente, la envidia, la codicia, todos esos pecados en sí mismos son veneno para nuestra vida, nos envenenan, nos hacen daño. Pero lo peor de todo es que con los pecados le estamos diciendo al Espíritu Santo, aléjate de mi vida, no te quiero a ti. No, yo quiero otra felicidad. Yo busco un plan a mi modo, ¿no? Yo voy a ser feliz a mi manera. Y echamos a Dios de nuestra vida cuando pecamos. Eso es lo malo que tiene el pecado. Y si lo echamos, Dios se va. Pero nuestra alma es como un vaso espiritual que necesita unirse a algún espíritu. Si no está el Espíritu de Dios, ¿cuál espíritu va a venir? El espíritu maligno, que trae muerte, que trae confusión, que trae mentira, que nos trae una desgracia total. Entonces, queridos hermanos, vivir en el pecado es vivir en la muerte espiritual. Es lo peor que nos puede pasar. Entonces Jesús hoy día nos asegura que Dios quiere perdonarnos y que Él está dispuesto a morir en la cruz con tal de que nuestra alma y nuestro cuerpo sea sanado, limpio de todo pecado y de todo efecto, consecuencia del pecado, que es la enfermedad,
y la muerte. Esa es la consecuencia del pecado, ¿no? El coronavirus y cualquier enfermedad que haya existe en el mundo porque primero entró el pecado. El pecado no entró porque Dios quiso, entró porque nosotros escuchamos la voz de la serpiente antigua y pecamos. Primero Adán y Eva y después todos nosotros, cada uno peca. Y al rebelarse contra Dios tenemos una deuda infinita con el Señor, ¿no? El Evangelio de hoy parte Pedro diciendo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿7 veces? En el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? Pero eso no era mal visto, ¿no? Porque ojo por ojo era justicia. Si me sacó un ojo, yo le saco otro ojo. No le voy a sacar 2 ojos, no lo voy a matar, ¿no? Solamente le voy a sacar un ojo para equilibrar la balanza, ¿ya? Si me rompió un diente, no le voy a romper toda la dentadura, le voy a romper un solo diente. O sea, era un equilibrio humano, ¿no? Que es como esa justicia que uno busca en los tribunales humanos. Pero Jesús dice que esa justicia no gana el reino de los cielos, ¿no? La verdadera justicia es perdonar a nuestros enemigos, como Él nos perdonó a nosotros. Pero Señor, es muy difícil perdonar. Bueno, pero es nuestra obligación. Si somos cristianos, queridos hermanos, estamos, y lo digo claro y fuerte, obligados a perdonar. Si no, no conoceremos el reino de los cielos. Se nos va a cerrar el reino de los cielos. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué estamos obligados? Porque en el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas en la medida que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús cuenta, ¿no? Tú tienes que perdonar 70 veces, Pedro, no 7 veces. 70 veces 7 significa siempre, siempre, siempre tienes que perdonar a tu prójimo. Y cuenta, ¿no?, una historia. Un hombre debía 10.000 talentos a un rey, ¿ya? 10.000 talentos es mucha, mucha plata. Es como decir hoy un dineral que nadie entiende. 10.000 millones de pesos. Mucho dinero. 10.000 millones de pesos, imagínense. Eso le debía al rey. Y el rey le lo mandó a la cárcel. Y él fue, se arrodilló: Señor, por favor, perdóname, te pagaré todo de a poquitito. Aunque me demore toda la vida, te lo voy a pagar, o voy a tratar por lo menos. Y el rey, con compasión, le dijo: te perdono toda la deuda. Te perdono todo. Ándate tranquilo, anda con tu familia nomás. Yo te perdono todo. Misericordia inmensa, ¿no? Así es Dios con nosotros, ¿no? Tenemos una deuda impresionante, infinita, pero Dios nos perdona. Solo que, sigue contando Jesús en esta parábola, el hombre sale de la casa del rey y se encuentra con otro acreedor que él tenía, que le debía mucho menos dinero. Le debía 1.000.000 de pesos. Y que es lo que equivale aquí a 100 talentos, ¿no? 100 talentos es como decir hoy día 1.000.000 de pesos. Es como el 10% de la AFP para algunos, ¿ya? Eso le debía. Y este lo tomó del pescuezo y le dice: si no me lo pagas, te vas a la cárcel. Y se le olvidó que a él le habían perdonado 10.000 millones de pesos. O sea, una cantidad estratosférica comparado con 1.000.000 de pesos. Y fue tan cruel que lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel hasta que pagara el 1.000.000 de pesos. Entonces, sigue contando Jesús, que el rey, ahí sí, sintió ira, y dijo: eso no es justo, y lo manda a la cárcel a este también, hasta que pague todo lo que debe. Hasta que pague todo lo que debe. Queridos hermanos, algunos están acá hoy para orar por sus seres queridos, por los fallecidos. Las personas que mueren en la gracia de Dios, pero tienen deudas pendientes, se van a un lugar que se llama purgatorio, que es donde las almas hacen penitencia. Es como una penitenciaría para los espíritus de los humanos. Eso es el purgatorio, que es un lugar maravilloso. En el fondo, si piensa uno que el que llega al purgatorio nunca se va a ir al infierno, solamente después de pasar por esa purificación entra al cielo. Y es lo que dice Jesús acá, ¿no? Dice Jesús claramente que tú tendrás que entrar
a la cárcel hasta que pagues todo lo que debes. Se le había perdonado todo, pero ahora tiene que entrar a la cárcel hasta que pague todo. ¿Qué significa eso para nosotros? En la práctica, si nosotros perdonamos de corazón, queridos hermanos, en esta vida, si perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño, si perdonamos de corazón, no de la boca para afuera, sino que de verdad, sin guardar rencor, entonces nosotros ganaremos el cielo. El perdón de Dios será efectivo y no tendremos que pasar tanto tiempo por el purgatorio. Pero si no perdonamos, lo que está diciendo Jesús es que Dios nos va a perdonar igual, pero vamos a tener que pasar por este purgatorio y pagar hasta que, ¿no es cierto?, se cumpla todo lo que debemos. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto, hermanos? Que Jesús nos pide perdonar porque es por nuestro bien. Miren, si uno perdona a su hermano que lo ha ofendido, uno va a vivir mucho más tranquilo en este mundo, porque el que no perdona acumula rencor, acumula resentimiento, y eso es veneno para la propia alma. Uno no está tranquilo cuando odia en su corazón, sea cual sea el daño que recibió. Uno se envenena solo. Entonces, si uno perdona, uno se libera de ese odio, se libera del resentimiento, deja libre a la otra persona, que Dios la juzgue ya, pero me quedo libre de ese rencor. Para comenzar, ¿no? Nos hace bien naturalmente. Y nos hace bien también sobrenaturalmente, porque quiere decir que después de esta vida iremos mucho más rápido al cielo. Y si no perdonamos, hoy día el Evangelio nos dice, tendremos un purgatorio muy largo, muy largo. Si pedimos perdón a Dios, decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le pedimos, perdona nuestras ofensas, bien, Dios nos perdona. Siempre nos va a perdonar si le pedimos perdón. Pero si nosotros no perdonamos de corazón, entonces tendremos que ir a esta penitenciaría o purgatorio donde están las almas purificándose, justamente porque no fueron capaces de perdonar en este mundo. ¿Y qué es perdonar, queridos hermanos? Perdonar significa que la persona que me hizo daño a mí, yo ahora la voy a querer, voy a tener en mi corazón, van a salir florcitas, ¿no es cierto?, pajaritos cantando de alegría, sentimientos positivos. No es eso perdonar. Perdonar no es afectividad, no es sentimiento. Perdonar es voluntad, es querer perdonar, es dejar a la persona libre de esa deuda que tiene conmigo. Y eso yo perdono de corazón cuando quiero perdonarla. La libero de esa deuda conmigo y le digo, te perdono, hermano, te perdono, hermana, por lo que hiciste. Te comprendo. Y queda libre de esa deuda conmigo. Es un acto de voluntad. Y hay que repetir siempre. Repetir, yo perdono. Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. A veces uno tiene que perdonar a sus padres, ¿no es cierto? Porque cuando uno era niño recibió muchas heridas. Desde la gestación, era pequeñito, recibió algunas situaciones que a veces los papás cometen con sus hijos sin querer, pero que dañan nuestra vida. Entonces tenemos que perdonar a nuestros padres. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Si hemos tenido un hermano abusador que nos hizo bullying, bueno, ¿para qué guardamos la herida? Perdonamos. Tenemos que perdonar a nuestros compañeros de curso que en el colegio nos hicieron bullying. Tenemos que perdonar después a nuestros acreedores que no nos pagaron nuestras deudas, o que hablaron mal de nosotros, que nos calumniaron, o que nos hicieron daño de cualquier manera. Incluso a algunos que nos hicieron brujería, que nos tiraron maldiciones. Sea como sea, hay que perdonar a todos nuestros enemigos, porque si ellos son nuestros enemigos, nosotros podemos tenerlos como amigos si los perdonamos. Los perdonamos en el nombre de Jesús. ¿Y qué vamos a ganar con eso? El cielo. El cielo. Es demasiado grande el premio entonces. Vale la pena seguir este consejo que Jesús nos da y aprender a perdonar para ser feliz como Jesús,
ser humilde como Jesús y merecer y ganar la vida eterna como Jesús lo quiere para cada uno de nosotros. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Pero si perdonamos de corazón, el premio va a ser muy, muy grande en esta vida y sobre todo lo vamos a notar en la próxima vida cuando el Señor nos llame después de la muerte. Así sea. Amén.